Bienvenidos a la tercera sección de la serie Conociendo al Creador, la doctrina bíblica sobre el carácter y los atributos de Dios. Debemos continuar con nuestros textos sobre Dios como el autor de la vida, como el Creador, pero entiendo que hay una intervención de lo que hasta aquí hemos mencionado. A nosotros estudiar estos textos que nos muestran a Dios haciendo lo que no impide, no estamos quebrantando ningún principio de interpretación bíblica. ¿O sí? Me viene a la mente, por ejemplo, que como adventistas, cuando presentamos una verdad, enfatizamos mucho en cómo dice la Biblia, no en interpretar la Biblia. Qué sé yo, muchas veces le ponemos atención a la forma que está escrita, si se usa por, si se usa en, si se usa el, si se usa, porque eso marca mucha diferencia en lo que vayamos a interpretar o lo que vayamos a entender que está escrito en relación a una enseñanza. Por ejemplo, no es lo mismo decir, la enseñanza de Mateo 28 es bautizándolos por el nombre del Padre, a decir bautizándolos en el nombre del Padre, que dice la Biblia. ¿Ya? Me capta el punto. Sí. Entonces, al utilizar la explicación de estos textos que muestran a Dios haciendo algo como que Él lo hace, por el hecho de no impedirlo, no estamos violentando ese principio. Ya que ahí dice así. Pero lo que significa es esto. Ok, pero lo que significa es algo que no dice ahí. Entonces, como por aquello de que haya alguna duda en relación a eso, de que si estuviésemos violentando algún principio de interpretación bíblica en relación a esa enseñanza. Sí, es importante, la pregunta es muy importante, espero que la hayamos captado, por si por alguna razón no se haya escuchado bien el audio de la pregunta, quisiera sintetizarla repetida, es si al utilizar esta forma de interpretar la escritura, en este caso específico, de que no necesariamente lo que dice es lo que significa en sí, sino que hay que buscarle un significado a eso que dice, si no es eso una violación a alguna regla de interpretación bíblica. Bueno, recuerden que lo que hemos hecho hasta aquí es aplicar los principios de interpretación bíblica que utilizaron los compositores del comentario bíblico. Son ellos los que están aplicando este principio. Y creemos que en este caso Dios les guió como conocedores de los principios de interpretación bíblica establecidos por Dios, aprobados también por el don profético en Elena de White, que siempre fue una guía para los que escribieron documentos como estos, pero también es importante entender que esta forma de interpretar la escritura existe y es legítima, no significa que cada frase de la escritura tenemos entonces que buscarle un significado que no necesariamente es el que está ahí. ¿Cómo hacer la diferencia? ¿Cómo saber dónde sí y dónde no? Es simple. No hay mayor complicación. ¿Por qué se hace necesario en algunas frases el que busquemos un significado
más allá que el simple dicho. Porque si no buscamos ese significado más allá del simple dicho, entonces tendríamos que reconocer, como dijimos al principio, que la Escritura se contradice. El ejemplo que vimos al principio es claro. Dice, Saúl se quitó la vida, pero luego viene y dice, Dios le mató. Las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Hay una aparente contradicción. Entonces hay que buscar un significado a una de las dos declaraciones. Cuando ocurre eso, es cuando hay que hacerlo. Ahora, algunos han pensado, bueno, pero entonces podemos mirarlo al revés y busquémosle un significado a Saúl se mató. Capto el punto, o digo, comunico el punto, lo captan. Algunos han dicho, bueno, si es así, entonces volvámosla. ¿Ya? Lo mató Dios. A lo que hay que buscarle significado es saber, o lo que hay que buscar es qué significa que Saúl se mató. No importa, hagámoslo, pero tenemos que hacerlo como seres racionales. ¿Usted le ve sentido a eso? Si dice que Saúl puso la espada y se lanzó sobre ella, se la ensartó, se la metió y se mató, ¿hay algún significado que podamos buscarle a eso? A ver si es cierto que si se metió la espada se mató. ¿Ah? Es asunto de sentido común. A lo otro, que Dios le mató, buscarle un significado a eso, tiene sentido para que calce la verdad de que la Biblia no se contradice. Porque si Dios le mató y Saúl se mató, entonces se contradice. No, y la Biblia no se contradice. Por lo tanto, en algún lugar tiene que haber un significado de algún dicho de lo que está registrado. Repito, algunos han pensado, sí, pero hagámoslo al revés. Hacerlo al revés en ese caso carece de sentido común. Si tiene sentido común preguntarse, bueno, entonces ¿significará algo el hecho de que Dios le mató? ¿Querrá esa frase decirnos algo que no está a simple vista? Pero preguntarse, ¿significará algo aparte de lo que allí está dicho el hecho de que diga de que Saúl se mató? ¿Qué puede significar? O sea, ¿qué significado aparte de eso podría tener? No existe. La única forma es aplicarlo en el otro sentido. ¿Ok? Pero eso es cuando hay aparentes contradicciones, porque todas las contradicciones en la Biblia son aparentes. No hay ninguna contradicción real. Estaremos subiendo una serie dentro de poco que se trata de eso. Las aparentes contradicciones en la Biblia. Muy interesante. Que la usan los incrédulos para decir que la Biblia es falsa. Se contradice a sí misma. Pero es cuando aparece ese tipo de registros en la Biblia, cuando hay que aplicar eso. ¿Okay? No sé si he sido claro. Sí, no, muy claro con ese punto y queda uno satisfecho. Lo otro es que en relación a preguntarse o cuestionarse o buscar un significado a Saúl se mató, se entraría en otras cosas quizás más delicadas, como por ejemplo, para que se pueda suceder eso, el Señor tuvo que tomar posesión de su cerebro para que él hiciera algo en contra de su voluntad, o sea, en el caso de Saúl, y eso lo hace Satanás en una posesión. Ya no lo hace el Señor. Definitivamente. Si le quisiéramos buscar el significado a Saúl se mató, entonces sí, aprobando de que Dios mata. Entonces es Dios tomando el control de su mente y haciendo lo que se mate. Sí, el problema mayor con ese razonamiento sería que tenemos suficientes textos anteriores donde dice que Dios le dejó y que quien le poseía, quien le dirigía, era Satanás. Entonces, Saúl estaba claro poseído. está, entonces, ¿de quién le puso en su mente
suicidarse. Definitivamente. ¿Quién lo mató? ¿Ya? En la realidad, sí. Si queremos buscarle un significado en ese sentido, a ese acto, está bien. Hay uso de razón ahí. Pero entonces, ¿quién le mató? ¿Quién le poseía? Es que al final vamos a descubrir que el destructor es Satanás. Sí, el hombre se destruye a sí mismo, pero no porque esa autodestrucción se originó en él. No, el hombre es autodestruido porque Satanás originó con el pecado la destrucción. Así que el autor final de la muerte es Satanás, como Dios es el autor de la vida. ¿Ok? Aquí. Bueno, yo quería, con respecto a ese punto, si lo que está en el texto hay que interpretarlo así como está. O sea, lo que mencionaba el hermano Sandy, lo encontramos también en otros textos de la Biblia, y en muchas partes de la Biblia encontramos que lo que está escrito propiamente está, pero su significado pareciera otro. O está, pero tiene una interpretación, no está propiamente escrita. Por dar un ejemplo, Isaías 66, versículo 24. Entendemos allí, dice el texto: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Si lo comprendemos así como está ahí, es una contradicción a la propia Biblia, porque leemos en otras partes de la Biblia que ese gusano nunca va a morir. Y, o sea, leemos en otras partes de la Biblia que ese gusano sí muere. Y leemos en otras partes de la Biblia que ese fuego no es eterno o nunca se apagará. Entonces, una interpretación bíblica o la norma de interpretación bíblica me obligan, sería la pregunta, a buscar en otros textos bíblicos a ver cuál es la enseñanza de este. Sí, porque por ejemplo la misma frase y su fuego nunca se apaga, volvemos a lo mismo. Cuando vamos a encontrar otros lugares donde dice que ese fuego ya no está más, por ejemplo cuando Dios dice que encendería fuego en Jerusalén que nunca se apagará, cuando fue destruida con fuego, y ese fuego cesó. Entonces, si no se apaga, hay contradicción, ¿verdad? Sodoma y Gomorra, destruidas con fuego eterno, pero ese fuego no arde actualmente en Sodoma y Gomorra. Entonces, se contradice la Biblia. No se contradice, es que ese fuego eterno tiene un significado que hay que buscárselo. ¿Se dan cuenta? Cuando hay alguna otra sección de la Biblia que aparentemente entra en contradicción con eso. ¿Ya? Y si ustedes van más a fondo, se encontrarán, por ejemplo, que en un sentido ese fuego se apaga, pero en un sentido no se apaga nunca también. El fuego que destruye a los perdidos, ya vamos a entrar en eso, en esta serie, ¿ok? Es el fuego de Dios. Y algunos dicen, bueno, pero entonces no lo destruye Dios. ¿Cómo que no lo mata Dios si es el fuego de Él? Ya vamos a entrar en eso. Como a pesar de que es el fuego de Él, no es que los mata Él. ¿Ok? Ya entraremos en eso, pero vean el punto. Ese fuego, dejando para luego el análisis de eso, ese fuego que sale de Dios, que es su gloria, ¿ok? Fulmina al pecado y al pecador rebelde. ¿Y qué pasa con ese fuego? Deja de ser.
Para que deje de ser, tiene que dejar de ser la gloria de Dios. No deja de ser nunca. Pero ese fuego no continúa existiendo en cuanto a exterminar el pecado. Ya no hay pecado que exterminar. El fuego acabó de realizar esa función. ¿Ok? Pero Dios es fuego consumidor, el fuego sigue en él. Los santos vivirán en las llamas eternas, que es la gloria de Dios. Y no son fulminados. ¿Ya? Pero sí es así. Es cuando hay aparente contradicción, entonces hay que buscarle un significado. Ejemplo, Romanos 10:4, otro ejemplo. El fin de la ley es Cristo. Nada que ver con nuestro tema, es un ejemplo aparte. El fin de la ley es Cristo. Eso es lo que dice. Entonces acabó la ley. Los 10 mandamientos. Pero entonces, si acabaron los 10 mandamientos, porque eso es lo que dice, el fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿por qué les dirá Cristo al final, en su segunda venida, cuando venga en gloria, a los perdidos, apartados de mí, violadores de mi ley? Apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra en griego ahí es anomía, violadores de mi ley, violadores de la ley. ¿Por qué? Si ya había dejado escrito a través de Pablo que la ley acabó en tiempos de Pablo, ¿cómo viene ahora en tiempos de la segunda venida de Cristo, siglos después, a reclamarle a los perdidos por haber violado una ley que ya había dicho él a través de Pablo que había acabado? ¿Hay contradicción o no? En apariencia. ¿Por qué? Porque Pablo no está diciendo que la ley se terminó. ¿Cómo? Cuando usted va a Romanos 10:4 y busca la palabra utilizada allí para fin. No es fin de acabar, no es fin de terminar. La palabra telos es fin de propósito. El propósito de la ley es Cristo. El propósito de la ley, ¿por qué es Cristo? Porque la ley nos señala el pecado para conducirnos a Cristo para que nos lo limpie. ¿Ya? Y no hay contradicción. ¿Estamos claros en ese otro ejemplo? Hay muchos más. Pero esos estaremos viéndolos en la serie de hermenéutica que empezamos hace algún tiempo y que estamos por subir algunos más. Ustedes síganla en casa. ¿Ok? Principios de interpretación bíblica. ¿Estamos? Seguimos con los textos. Ahora del Nuevo Testamento. Sobre Dios como el autor de la vida. Vamos al Nuevo Testamento porque hay aquí raudales de luz en el Nuevo Testamento en cuanto a Dios como la fuente de la vida y mucho fundamento para entender que la criatura separada de Él no puede existir. Automáticamente perece, muere, porque solo en su presencia hay vida y existencia. Algunos textos al respecto. Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí está otra vez el paralelismo, vida y luz. Y en él estaba la vida, dice, en Cristo. Es decir, la vida está en él, o lo que es lo mismo, sin conexión con él, no puede haber existencia. Estamos hablando de Cristo, el Hijo de Dios. Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. La vida soy yo. Hermanos queridos, la vida no es un periodo de tiempo que se transita. Eso no es la vida.
La vida es una persona, se llama Jesucristo. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 20:21. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tiene vida el que cree y recibe la vida, que es una persona. Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Autor de la vida. Hechos 17:25. Hablando de Dios, dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17:25. Él es quien da a todos vida. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, noten eso, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Primera de Timoteo 6:13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Primera de Juan 1:2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Síntesis de estos últimos textos en unión con los anteriores. Si Dios es el autor de la vida, dada a conocer a nosotros a través de la persona de su Hijo Jesucristo, entonces, tenerlo a Él es tener la vida. El no tenerlo es no tener la vida. Equivale a una condición de muerte. ¿Estamos entendiendo? En palabras del apóstol Juan, primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Cómo está? ¿De quién está hablando aquí? Del pecador rebelde que rechaza la vida que Dios le ofrece. ¿Cómo dice Juan que está? Muerto. ¿Y cómo Dios mata a un muerto? Eso es lo que quiere decir, ahí viene la pregunta, ¿quién lo mató? ¿Quién lo mató antes de que el fuego lo extermine? Otra manera de decirlo, el reconocer a Dios como el autor de la vida, como el creador, equivale a reconocer que fuera de Él la existencia no es posible. No puede darse. Y esto involucra la existencia terrenal y temporal, y no solo la vida espiritual. Escuche bien eso. Nuestra propia existencia terrenal se da porque Dios la ofrece y la sostiene. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora bien, hay un aspecto muy importante a entender aquí. La Biblia nos habla de la vida proveniente de la única fuente que es Dios en dos sentidos. Vida terrenal, existencia temporal, y vida espiritual, que se prolongará por la eternidad y que en tal caso es llamada vida eterna. En ambos casos, tanto en la vida terrenal, la existencia temporal en este mundo, como la vida espiritual, la
fuente es Dios. Él es el autor de la vida en ambos sentidos. En cuanto a la vida espiritual, les es otorgada en Cristo a todos los que creen en Él, pasando así de muerte a vida. Es decir, a toda criatura le es dada la existencia terrenal, sin consultársele, por ahora, si la desea o no. ¿Ok? Y no podía consultársele, porque antes de eso no existía. Dios no podía consultarle a nadie si quería que lo hiciera. Mientras que la vida espiritual se le ofrece solo al que la desea, al que tiene interés, al que quiere pasar de su condición de muerte como pecador a una condición de vida en Cristo. Algunos textos en esta dirección. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 4:17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cómo está el pecador rebelde? Ajeno a la vida de Dios. ¿Cómo está? Pues muerto. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Bien, hay más textos, pero estos son suficientes para entender que el estado de existencia terrenal sin Cristo es de muerte. Y que se pasa de muerte a vida al creer en Jesucristo. ¿Estamos claros? Se nos fue el tiempo otra vez. Quedamos por aquí y continuamos en la próxima.